Bueno, Ernesto, gracias por abrirnos la puerta de tu estudio. Un placer. Te quería hacer una primera pregunta que es obligada. Calculo que vas a estar cansado de la misma pregunta. ¿Cuál fue tu primer sintetizador y cómo fue esa primera experiencia? Mi primer sintetizador fue un instrumento italiano. Nos lo regaló mi madre en 1988, cuando yo cumplía 20 años y mi hermano 14, mi hermano Lucas. Es un instrumento híbrido, un sinte polifónico, que es como una especie de Korg Poly 800 expandido, con más voces de polifonía, teclado sensitivo y demás. Y lo elegimos un poco influenciados por el espíritu de la época, los vendedores de las casas de música, también por algunos comentarios de otros músicos, como Lito Vitale, que fue quien, por ejemplo, me desasnó de que el Mini Moog era un instrumento monofónico. Vaya sorpresa. Sí, todo esto ocurrió en una época muy particular, en la cual, bueno, los seguidores analógicos estaban siendo reemplazados en la mayoría de los sets de los músicos y los estudios por instrumentos digitales. Era la plena época del ascenso y casi auge de la norma MIDI, de los instrumentos digitales, de los samplers, o los sintes de FM que tenían realismo, entre comillas. Bueno, la pregunta que tenía pensada hacerte a continuación encaja justo perfecto en lo que me estás diciendo, porque lo que le voy a preguntar a esto, ¿cómo fue crecer musicalmente hablando en una época en donde había una transición muy lenta desde lo analógico a lo digital? No fue tan lenta. Claro, no fue tan lenta. Fue bastante abrupta, sobre todo porque lo digital, por lo que yo tengo entendido, porque yo en esa época era un niño de 5 o 6 años, todavía no estaba madura. Estaban vendiendo algo que era la posibilidad, era algo que a futuro, era como una época de transición negra que hubo entre los dos. Entonces, ¿sentís que se perdió algo en esa transición? Mira, es una cosa compleja porque yo creo que el principal problema está dado por algo que tiene mucho que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos, una sociedad medio violenta, por decirlo de alguna forma. O sea, que basa como su sustento en una cuestión claro, no solo en el consumo, sino en la cuestión de la defensa de la propiedad y la cuestión de que permanentemente algo tenga que estar moviéndose a nivel económico y todo se hace de una forma así como medio abrupta. Y en realidad yo siento que en general me gusta más lo complementario que lo opuesto. ¿Entendés? O sea, no es una cuestión para mí tan rica la cuestión de oponer una cosa a la otra, un género musical a otro, una tecnología a otra, un formato a otro. Creo que una de las pérdidas más grandes se produce cuando no hay una actitud de buscar lo complementario, lo enriquecedor, y cuando se dirimen las cosas en formato batalla. Claro. Entonces, lo que pasó con la tecnología digital tuvo que ver con lo que pasa con casi todo lo que va de alguna manera sustentado a partir de una especie de premisa de mercado, que es, bueno, quiero imponer esto nuevo, veo una especie de gran negocio en eso, después no me importan las consecuencias. Claro, no hay la conciencia. No, es tipo, bueno, el caso del CD. Obviamente faltaba un cierto desarrollo para que la música digitalizada pueda alcanzar un nivel de rango dinámico, de captación de cierto tipo de frecuencias, incluso de color, que esté en un nivel un poco mayor de lo que finalmente fue el CD. Pero bueno, se vio el filón, había una competencia ahí entre varias compañías exactamente. Y era tipo la oportunidad de hacer que la gente volviera a comprar todo lo que yo tenía. Lo que siento que pasó es que me tocó vivir en el comienzo de lo que sería como mi dedicación a la música, esa parte de esa batalla. Claro. Lo digital en detrimento analógico. Y a mí la música, que de alguna forma me había llevado a ser músico, estaba hecha con otros instrumentos, música principalmente de los 70 y comienzos de los 80. Una música de Puerto también estaba muy mal vista en ese momento, o sea, todo lo que estuviese vinculado al rock progresivo, y eso era como detestado en los 80. Entonces era como una situación incómoda, porque a mí, por supuesto que me encantaba el sampler, que me era inaccesible, o los sintetizadores digitales, pero también me encantaban esos sonidos que eran propios de la calidez y lo orgánico de los instrumentos analógicos, de los teclados más
eléctricos, electroacústicos o electromagnéticos, Sí, el Neutron, el Rhodes, el Hammond. Y en ese momento era tipo, ¿para qué vas a usar un Hammond si tenés el sonido del órgano Sí, del el 27? ¿Entendés? Era como una situación complicada, porque aparte los mismos músicos estaban pasando por ese periodo de transición. Y se estaban desprendiendo de joyas por monedas también en una época. Sí, entonces lo que ocurrió fue un poco eso, que esa primera experiencia mía con el sintetizador fue estimulante y frustrante. Fue estimulante porque fue finalmente mi primer instrumento musical electrónico y pude explorar algunas cosas aún desde la ignorancia, pero bueno, que la cosa lúdica también está buena. Claro. Lo que pasa es que esa forma de exploración a través de una interfaz digital, parametrizada y demás, era quizás un poco menos lúdica de lo que, más. Claro, que si tuvieses las perillas y demás. Pero también me mostró las limitaciones de lo que era el propio conocimiento de lo que se supone que es saber de música. Yo había estudiado algo de piano y la técnica de piano para tocar el sintetizador no me servía para nada. Claro. Porque vos tenés un sonido que tenga ataque lento o sostenimiento constante, o eso, todo lo que articulás es como que... Y también aprender a leer música o a tocar bajo, Chopin o Erik Satie te enseña a hacer música. Y después de esa experiencia con el sintetizador y con lo aprendido, muy rápidamente, ese mismo año, decidí que no era ese el camino el que tenía que seguir, el de la cuestión de decir, bueno, mira, esto es lo que hay que hacer. Claro. Por lo menos para mí no era. Al toque, ese mismo año, conseguí un sintetizador analógico monofónico muy pequeño, el CNF, que en ese momento lo fabricaba Teisco. En ese momento es un instrumento de 1980, creo. Claro. Y yo lo compré usado, es absurdo. Pero bueno, porque se lo veía como un instrumento muy limitado, eso, monofónico, analógico, sin memoria, sin MIDI, sin nada. Todo lo que estaba mal. Sí, todo lo que estaba mal. Todo lo que estaba bien para la vez. Sí, para mí estaba bien porque yo recuerdo ver el panel del instrumento y sentir que ahí había algo en la cuestión de, incluso aunque no entendiese nada de lo que decía, claro. Era una forma de aproximación a eso que no entendía que me resultaba estimulante. Y recuerdo estar yendo a mi casa con el instrumento y ir imaginándome lo que quizás podía ser. Incluso el instrumento venía con unas plantillas que vos le ponías arriba. Patches. Claro, con los patches que los ponías con una especie de plantilla calada, cada papel, entonces vos lo apoyabas el instrumento y ponías las perillas donde los marcaba, qué sé yo. Lindo para el vivo, ¿no? Sí, de hecho tengo todavía algunas, los conservo y tengo alguna que otra foto por ahí en vivo o en grabación de estudio donde se ven las plantillas como tiradas ahí en el piso, claro. Donde por ahí me anotaba esas primeras cuestiones. Después con el tiempo uno va aprendiendo a olvidarse de la ayuda a memoria y a entender cómo se llega a ciertas cosas. Pero ese instrumento es fantástico porque dentro de sus limitaciones, es un instrumento que tiene un solo oscilador, un filtro analógico muy lindo, autooscilante, 12 componentes muy sencillas y un LFO y un VCA. Pero es capaz de hacer unos ruteos de modulación bastante inhabituales por el instrumento tan pequeño. Vos podés utilizar el oscilador como modulador del filtro y el filtro lo podés utilizar como oscilador y el LFO, los componentes pueden modular tanto al filtro como al oscilador. El LFO en forma simultánea puede estar... Entonces se arma como una situación de cosas que ya exceden la cuestión del lead, del bajo. Sí, o sea, todo un universo que me interesaba muchísimo del sonido que no es el sonido instrumental solamente. Es como algo que tiene que ver con una cuestión mucho más indefinida, que de hecho todavía no tiene un lugar ni siquiera a nivel organológico dentro de lo que es la música contemporánea. ¿Cómo llamamos a ese tipo de sonidos así inarmónicos, abstractos? Porque bueno, forma parte de lo infinito que tienen los sintetizadores como recurso de creación tímbrica y de manipulación de la materia sonora. Así que ahí yo creo que empezó realmente mi verdadera formación con los instrumentos. Y fue que empecé a decir, bueno, sigo mi intuición y no me importa lo que digan. Si yo veo que los instrumentos me resultan atractivos por cuestiones ergonómicas o sonoras o lo que fuese, vamos para adelante. ¿Y es cierto que los vendedores de las tiendas comerciales del centro te llamaban el monofónico? Sí, alguien me acuñó ese término porque bueno, yo entraba a las casas de música re pesado, así tipo, bueno, ¿tienes algún instrumento analógico, monofónico, algún teclado viejo? Te querían vender el X7. Sí, obviamente a los tipos les hinchaba las bolas tener un personaje en su casa de música yendo a la parte de atrás donde están todos los instrumentos arrumbados, llenos de polvo, a ponerse a hacer ruido para un aparato que cuesta venía $50. Claro. Cuando los tipos, aparte instrumentos que muchas veces los mismos vendedores de las casas de música no sabían manejar, entonces era como una situación que algunos
la manejaron de una manera muy interesante, estimulante y simpática, y de hecho estoy muy agradecido a algunas personas de algunas casas de música. Y tenés buena relación. Y tengo buena relación. Gente que en ese momento, cuando mucha gente no me toleraba en esa, al contrario, me hicieron como... Creo imaginarme quién es... Sí. ¿Quién es quién? Y por todo esto, o sea, gente que me detesta, ¿no? Claro. Ahí viene el monofónico, ¿entendés? A romper las bolas con sus ruiditos. Pero bueno, muy rápidamente pude acceder a instrumentos que son maravillosos, Prophet 5, el Pro One. Este instrumento lo encontró mi hermano en un local de una estación de subte, en combinación de subte A con el C, y me llamó por teléfono y me dice, mirá, y esto ahí. Yo pensé que me estaba haciendo una broma y me fui, efectivamente estaba en una casa que vendían aparatos de fotografía y ese tipo de cosas. Y bueno, fue porque mi primer sensor analógico con secuenciador por pasos, y me permitió armar como la base del aspecto secuencial de la música. Claro, que si bien el CIE que yo tenía como un secuencer más en tiempo real, más como para que te grabes lo que tocas. Esto ya me permitió crear otra música a partir del concepto de la secuenciación. Bueno, después aparecieron otros sintetizadores que hoy día son legendarios, pero que en ese momento estaban como apreciados, el Core MS-20. Y al poquito tiempo empecé ya a profundizar la situación. También tuve un sintetizador muy lindo que lo conseguí en ese mismo año, en 1988, el Roland JX8P, que era un instrumento ya más moderno, pero que se ve que lo habían usado para giras. Eso está bastante destrozado en la casa de música, muy barato. Y bueno, me lo compré así y fue como mi primer gran sinte polifónico junto con el Prophet 5. Y después, bueno, aparecieron el Mellotron, el Minimoog, instrumentos que para mí eran representativos de mucha de la música que más me había impactado cuando yo era adolescente. Entonces, más o menos por el año 92, 93, 94, de alguna forma creo que había podido tener acceso a una cantidad de instrumentos que me mostraron una paleta tímbrica profundísima, asombrosa. Aprendí muchísimo de esa experimentación. Bueno, trataba de leer revistas, mirar las fotos de los discos, los créditos, viendo a ver qué se había usado para qué cosa, leer libros, tomar alguna clase, etc. Y también pude tener mis primeros instrumentos digitales, que fueron un sintetizador aditivo, el Kawai K5, y un sampler, que es Max. Hermoso. ¿Cómo ves el regreso de algunos grandes clásicos? Le hace el Core MS-20, el ARP o las emulaciones de Behringer, los Prophet, ¿no? Están volviendo también, bueno, etcétera, etcétera. ¿Lo ves como, digamos, un auténtico retorno, una necesidad comercial, un poco y un poco?